Fue llamado el trovador romántico de América, una voz que hizo enamorarse, llorar y creer en el para siempre a millones de personas. Pero detrás de las canciones eternas y las melodías suaves, hubo una vida marcada por el sacrificio, la fama que se fue apagando y años de lucha silenciosa. En julio de 2025, Aldo Monjes falleció a los 83 años, tras años de complicaciones de salud, una pérdida confirmada discretamente por su esposa. Para el público, era el hombre detrás de Olvídame Muchacha, una estrella que conquistó Argentina y México a través de discos y películas. Pero, ¿qué ocurrió realmente cuando se apagaron los reflectores? ¿Por qué un cantante tan querido fue desapareciendo poco a poco de la escena? Esta es la vida trágica, y el capítulo final, de Aldo Monjes, un hombre que lo dio todo por la música y pagó un alto precio por ello. Aldo Amado Monjes nació el 17 de enero de 1942 en Córdoba, Argentina, en un mundo donde la música se convertiría tanto en su refugio como en su destino. Desde muy pequeño, su voz llamó la atención. A los 5 años ya cantaba en reuniones familiares y actos escolares, cautivando a quienes lo escuchaban con una sensibilidad muy superior a su edad. La música no era un pasatiempo, era instinto, casi algo inevitable. A los 12 años comenzó a componer sus propias canciones, revelando no solo una voz privilegiada, sino también el alma de un compositor. Sus letras estaban cargadas de emoción, anhelo y melancolía romántica, rasgos que definirían su carrera. Fue en esos años formativos cuando el legendario folclorista Horacio Guarany se fijó en él. Guarany lo animó no solo a cantar, sino a confiar en sus propias palabras y a interpretar sus propias composiciones, un consejo que cambiaría su vida para siempre. Ese impulso dio frutos en 1971 con el lanzamiento de su primer álbum, Olvídame Muchacha. El disco lo distinguió de inmediato. La canción que le daba título, llena de romanticismo dolido y vulnerabilidad, conectó profundamente con el público y consolidó a Aldo Monjes como una nueva y poderosa voz del folclore y la música melódica argentina. No era solo un cantante, era un narrador que transformaba el desamor en poesía. A medida que su popularidad crecía, Aldo amplió su horizonte más allá de la música y llegó al cine. En 1979, participó como intérprete musical en 2 películas románticas, La Carpa del Amor y Los Éxitos del Amor. Estas producciones reforzaron su imagen de trovador romántico, uniendo su música con el cine y llevando sus canciones a un público aún más amplio. Una de las relaciones más significativas de su carrera fue su amistad con el legendario compositor mexicano, Cuco Sánchez. Aldo lo había idolatrado desde los 13 años, mucho antes de conocerlo. El destino los unió durante las extensas giras de Aldo por México y Estados Unidos, donde pasó 8 años consecutivos, actuando y construyendo su carrera fuera del país. Lo que comenzó como admiración se transformó en una amistad cercana y una alianza artística. Grabaron varias canciones juntos, fusionando la sensibilidad argentina con la profunda tradición emocional de la ranchera y la balada romántica mexicana. Para Aldo Monjes, esos años de viaje fueron transformadores. México, en particular, lo adoptó como uno de los suyos, y su vínculo con Cuco Sánchez se convirtió en un hito tanto personal como artístico. Desde el inicio de su carrera discográfica, Aldo Monjes demostró que su éxito no era casualidad. Una de las canciones más destacadas de su álbum debut, Canción para una mentira, captó rápidamente la atención del público. Su honestidad emocional y su melancolía poética tocaron una fibra profunda, y su popularidad fue más allá de la radio. Durante años, fue elegida como cortina musical del emblemático programa televisivo Argentinísima, conducido por Julio Majarvis, un verdadero referente cultural dedicado a celebrar el folclore y las tradiciones argentinas.
Que su canción abriera ese programa le dio proyección nacional y vinculó su voz de manera definitiva con la identidad musical del país. A lo largo de la década de 1970, Monjes siguió construyendo un repertorio que consolidó su reputación como trovador romántico. Sus canciones, cargadas de emoción, giraban en torno al amor, la nostalgia y el desamor, interpretadas con una intensidad suave que las hacía inolvidables. Canciones como Brindo por tu cumpleaños se convirtieron en himnos de una nostalgia tierna, mientras que ¿Qué voy a hacer con este amor? Capturó el dolor de un amor que se resiste a desaparecer. Y por supuesto, Olvídame muchacha, la canción que lanzó su carrera, se mantuvo como una de sus obras más solicitadas y perdurables. Estas canciones no solo triunfaron a nivel comercial, pasaron a formar parte de la vida cotidiana. Sonaban en reuniones familiares, se escuchaban en la radio a altas horas de la noche y eran cantadas por oyentes que encontraban sus propias historias reflejadas en las letras de Aldo. Para finales de la década, Aldo Monjes se había consolidado como una de las voces más reconocibles y emocionalmente resonantes de su tiempo, un cantante cuya música se sentía personal, íntima y atemporal. Los años 70 marcaron el punto más alto de su visibilidad artística, pero, más importante aún, sellaron su legado. Mucho después de que las modas cambiaran y surgieran nuevos sonidos, las canciones de Aldo Monjes siguieron vivas. La vida de Aldo Monjes llegó a un final silencioso y doloroso el 19 de julio de 2025. El reconocido cantante y compositor cordobés falleció en la madrugada del sábado a los 83 años, tras soportar durante años serias complicaciones de salud. La noticia fue confirmada por su esposa, Zulema, quien reveló que su estado había empeorado progresivamente tras la hemorragia cerebral que sufrió en 2022, un episodio del que nunca logró recuperarse por completo. Según Zulema, los últimos años de la vida de Aldo estuvieron marcados por cuidados constantes y una gran carga emocional. Aldo falleció esta mañana, expresó conmovida. Sufrió una hemorragia cerebral hace 3 años y no pudo superarla. Con el tiempo las cosas se fueron complicando. Ayer se agravó mucho y luego murió. Este es un momento muy difícil para nosotros. Éramos solo 2 personas cuidándolo, y su partida nos ha dolido profundamente. Sus palabras reflejaron no solo la pérdida de un esposo amado, sino también el cansancio y la tristeza que acompañan a años de lucha silenciosa puertas adentro. La muerte de Aldo Monjes se sintió con fuerza en toda Argentina y más allá de sus fronteras. Músicos, amigos y admiradores expresaron rápidamente su dolor, conscientes de que el folclore y la música romántica habían perdido una de sus voces más sentidas. Víctor Hugo Godoy, integrante de Los Cuatro de Córdoba, describió la noticia como otro golpe doloroso para la música. Habló de Monjes no solo como artista, sino como amigo. Era un compañero querido, alguien que dio tanto. Es conocido en todo el mundo y su pérdida será profundamente lamentada. Según personas cercanas a él que hablaron con medios locales, Aldo Monjes será despedido en los próximos días con un velatorio en Buenos Aires, donde familiares, amigos y admiradores podrán darle el último adiós. Tras la ceremonia, sus restos serán trasladados al Panteón de Autores y Compositores del Cementerio de la Chacarita, un espacio reservado para figuras cuya obra ha dejado una huella duradera en la cultura argentina. La decisión refleja el profundo respeto que el país siente por un artista cuyas canciones formaron parte de su memoria emocional. La música apareció en su vida casi de manera instintiva. A los 5 años ya cantaba en reuniones familiares y actos escolares, y antes de llegar a la adolescencia, había comenzado a escribir sus propias canciones. Con apenas 12 años, su talento como compositor ya era evidente, distinguiéndolo de otros jóvenes intérpretes de su generación. Un momento decisivo en su carrera llegó cuando el legendario folclorista Horacio Guaraní
lo animó a confiar en su propia voz y a interpretar sus propias composiciones. Ese apoyo le dio a Monjes la confianza necesaria para dar el paso definitivo hacia el centro de la escena. En 1971 lanzó su álbum debut, Olvídame Muchacha, un disco que definiría su identidad artística. El álbum incluía canciones que luego se convertirían en clásicos, como Canción para una mentira y el tema que le dio nombre, Olvídame Muchacha. Esas canciones fueron mucho más allá del éxito radial. Durante años se utilizaron como cortina musical del emblemático programa televisivo Argentinísima, incrustando la voz de Monjes en el tejido cultural del país. Con ese primer álbum dejó de ser solo un compositor prometedor de Córdoba, se había convertido en una figura nacional, un símbolo del folclore romántico cuya música hablaba directamente al corazón. A lo largo de una carrera extensa e incansable, Aldo Monjes construyó una obra que pocos artistas del folclore de su generación lograron igualar. Grabó más de 30 álbumes, y cada uno de ellos reforzó su imagen como una voz sensible y romántica, capaz de fusionar el folclore con la balada melódica. Su popularidad también lo llevó al cine, donde participó como intérprete musical en 2 películas estrenadas en 1979, La Carpa del Amor y Los Éxitos del Amor. Proyectos que ampliaron su alcance más allá de los discos y la radio, y llevaron sus canciones a públicos completamente nuevos. El estilo de Monjes le abrió puertas en todo el continente americano. Compartió escenarios con artistas consagrados y realizó extensas giras, presentándose no solo en Argentina, sino también en varios países de América Latina. México ocupó un lugar especial en su vida. Allí forjó una estrecha amistad con el legendario compositor Cuco Sánchez, a quien Monjes admiraba desde que tenía apenas 13 años. Lo que comenzó como admiración se transformó en respeto mutuo y más tarde, en colaboración artística. Monjes grabó varias canciones de Sánchez, llevando con orgullo la influencia de su ídolo de juventud a su propio repertorio. También pasó varios años de gira por los Estados Unidos, consolidando aún más su reputación como un artista verdaderamente continental. En 1979, en el punto más alto de su popularidad, Monjes unió fuerzas con Daniel Toro y Carlos Torres Vila para formar el trío Los Románticos de la Canción Argentina. Juntos grabaron 2 álbumes que apostaban por el relato emocional y la intimidad lírica, reforzando la identidad romántica que ya definía la carrera solista de Monjes. Incluso después de finalizar esa etapa, continuó grabando de manera constante, publicando discos como La Vuelta de un Triunfador, Mi Viejo y Voy a Gastar la Piel, obras que reflejaban madurez, nostalgia y una carga emocional cada vez más profunda. En 2005, Monjes regresó a uno de sus proyectos más emblemáticos al grabar una nueva versión de La Vuelta del Trovador, reconectando con la esencia del artista que había sido en sus primeros años y acercando ese espíritu a una nueva generación de oyentes. Su legado fue reconocido oficialmente en 2019, cuando fue homenajeado en el Teatro Real de Córdoba junto a otras figuras históricas del folclore argentino, un reconocimiento a su impacto duradero en el patrimonio musical del país. Durante décadas, canciones como Brindo por tu cumpleaños, ¿Qué voy a hacer con este amor? Y Olvídame Muchacha permanecieron vivas en el cancionero popular, transmitidas de generación en generación. Pero en 2022, su vida dio un giro dramático cuando sufrió una hemorragia cerebral que afectó gravemente su salud. A partir de ese momento, su presencia pública comenzó a desvanecerse. A lo largo de su vida, Aldo Monjes eligió mantener su mundo privado lejos del foco mediático. Aunque su voz, sus canciones y sus letras románticas eran profundamente públicas, su vida personal se mantuvo deliberadamente discreta. A diferencia de muchos artistas de su generación, rara vez hablaba de su vida doméstica en entrevistas,
prefiriendo que fuera su música la que hablara por él. Esa reserva no hizo más que aumentar la curiosidad del público en sus últimos años, especialmente cuando su salud comenzó a deteriorarse y empezaron a surgir noticias sobre sus días finales. Lo que sí se conoce con certeza es el papel central que desempeñó su esposa, Zulma. Ella no solo fue su compañera de vida, sino también su principal sostén y cuidado durante el capítulo más frágil de su existencia. Cuando Monjes falleció en la madrugada, fue Zulma quien confirmó públicamente la noticia, hablando con serena dignidad sobre la larga lucha que él había atravesado desde la hemorragia cerebral sufrida 3 años antes. Ese episodio médico marcó un punto de inflexión profundo, limitando progresivamente su independencia y alterando el ritmo de sus vidas juntos. Durante esos años, Zulma se convirtió en mucho más que una esposa. Fue su ancla emocional, su cuidadora y su escudo frente a la exposición pública. A medida que Monjes se retiraba de la vida pública, ella asumió la responsabilidad de administrar la información sobre su estado de salud, protegiendo su privacidad y al mismo tiempo manteniendo informados a sus seguidores cuando era necesario. Amigos y colegas cercanos a la familia han descrito su presencia como constante y entregada, destacando que nunca se apartó de su lado y permaneció atenta a sus necesidades hasta el final. En los últimos años de su vida, Aldo Monjes se fue alejando poco a poco del foco público y encontró plenitud en actividades más silenciosas y profundamente personales, muy lejos del escenario. Aunque la música nunca abandonó su alma, su vida cotidiana pasó a girar en torno a la sencillez, la reflexión y los vínculos humanos cercanos. Uno de los mayores placeres de Aldo fue la lectura. Desarrolló un profundo interés por la historia, la poesía y la filosofía, especialmente por textos relacionados con la identidad argentina y el folclore. Los libros se convirtieron tanto en un refugio como en una forma de mantenerse intelectualmente activo, sobre todo cuando su salud comenzó a deteriorarse. Familiares y amigos recuerdan que podía pasar horas leyendo en silencio, volviendo una y otra vez a pasajes que resonaban con temas de amor, memoria y pérdida, ideas que siempre habían marcado su manera de componer. También disfrutaba escribir, no con la intención de publicar, sino para sí mismo. En cuadernos personales anotaba pensamientos, recuerdos y versos inconclusos. Estos escritos ya no buscaban convertirse en canciones, sino procesar la vida misma, el paso del tiempo, el agradecimiento, el envejecimiento. La escritura se transformó en una forma de terapia, especialmente después de que la enfermedad limitara su movilidad. Otro pilar fundamental de su rutina fue el tiempo en familia. Aldo valoraba las tardes tranquilas en casa, compartiendo largas conversaciones con su esposa Zulma y más adelante con su hijo Gastón. Los momentos simples, las comidas, escuchar la radio, ver televisión o recordar viejas giras, le brindaban una paz genuina. Cuando su estado de salud se lo permitía, disfrutaba de caminatas cortas, del sol y de observar la vida cotidiana. Encontró alegría en la rutina y en el simple hecho de estar presente, más que en la productividad. Incluso sin una guitarra en las manos, Aldo Monjes siguió siendo un poeta de corazón, viviendo sus últimos años con humildad, introspección y una dignidad silenciosa. El capítulo final de la vida de Aldo Monjes estuvo marcado por una larga y dolorosa lucha contra la enfermedad, que lo fue apartando lentamente del mundo al que había dedicado décadas de encanto. En 2022, el hombre conocido en toda América Latina como el trovador romántico de América, sufrió una grave hemorragia cerebral. Aquella emergencia médica se convirtió en un punto de quiebre decisivo, del cual su salud nunca logró recuperarse por completo. Desde entonces, su vida pasó de los escenarios y las canciones a los hospitales, la rehabilitación y el cuidado constante. Durante esos años difíciles, Monjes nunca estuvo solo. Su esposa,
Zulma permaneció a su lado día y noche, convirtiéndose en su principal cuidadora y sostén emocional. Junto a su hijo Gastón, lo acompañó en cada recaída, en cada frágil mejoría y en cada complicación que siguió. Amigos cercanos a la familia describieron posteriormente esos años como agotadores y desgarradores, definidos por la entrega, la paciencia y una fortaleza silenciosa que rara vez se ve fuera del ámbito privado. A medida que su estado empeoraba, Zulma se convirtió en la voz que mantenía informados a los seguidores, compartiendo actualizaciones con honestidad y mesura. En una entrevista con Cadena 3, confirmó la noticia de su fallecimiento con palabras que reflejaban tanto dolor como agotamiento. Explicó que la hemorragia cerebral que había sufrido 3 años atrás fue algo de lo que nunca logró recuperarse por completo. Las complicaciones se fueron acumulando con el tiempo hasta que su cuerpo ya no pudo resistir. Ayer se agravó mucho y esta mañana falleció, expresó, calificando el momento como inmensamente doloroso para la familia. Este es un momento muy difícil para nosotros, agregó Zulma, dejando al descubierto la magnitud del sacrificio vivido en silencio. Contó que durante años, solo 2 personas se habían hecho cargo de su cuidado, ella misma y su hijo Gastón, y que su muerte dejó un vacío profundo tras tanto esfuerzo compartido. Sus vidas habían girado en torno a su atención constante, y su ausencia se sintió no solo en lo emocional, sino también de forma física, en el silencio repentino que quedó. Aldo Monjes falleció en Buenos Aires a los 83 años, cerrando la historia de un artista que alguna vez llenó teatros, radios y corazones en Argentina, México y los Estados Unidos. Su velatorio se realizará en Buenos Aires y, posteriormente, sus restos serán trasladados al Panteón de Autores y Compositores del Cementerio de la Chacarita, un espacio reservado para quienes dejaron una huella perdurable en la cultura argentina. Aunque la enfermedad opacó sus últimos años, no logró borrar su legado. Desde su irrupción en los primeros años de la década de 1970 con Olvídame muchacha, pasando por sus giras internacionales y décadas de canciones románticas, Aldo Monjes deja una obra que continúa viva, mucho después de que su voz se haya apagado.